Hola, hola. Ya está. Hey, ¿qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un video muy bonito, muy interesante, porque combina dos de los conceptos más importantes en matemáticas, que es el concepto de número primo y el concepto de número complejo. Porque resulta que, así como podemos hablar de números primos en los números enteros, también podemos hablar de números primos en los números complejos. Entonces, vamos a ver cómo son. Y primero que nada quiero empezar por recordar qué son los números complejos. Entonces, recordemos que los números complejos son números de la forma A más B por I, donde A y B son números reales. Recordemos también que el concepto de primo es un concepto que se aplica únicamente a números enteros. Es decir, no podemos aplicar el concepto de primo a números reales. Por ejemplo, no podemos saber si pi es primo, o si e es primo, o raíz de 2. Eso no tiene sentido. Pero lo que sí tiene sentido es preguntarnos si 7 es primo, si 17 es primo, si 9 es primo. Entonces, de la misma forma en la que no tiene sentido el concepto de primo para toda la recta real, tampoco lo tiene para todo el plano complejo. Pero así como sí tiene sentido para los números enteros, también lo tiene para un tipo particular de números complejos que se llaman los enteros gaussianos. Y los enteros gaussianos, como su nombre sugiere, son números de la forma A más BI, es decir, números complejos, pero con A y B números enteros. Ahora, para toda esta discusión nos va a ser súper útil tener una representación visual de los números complejos. Y dado que los números complejos son un espacio vectorial de dimensión 2 sobre el campo de los reales, en pocas palabras, tienen dimensión 2, los podemos representar con el plano cartesiano, poniendo simplemente su parte real en el eje X y su parte imaginaria en el eje Y. De forma que, por ejemplo, el número complejo 1 más i lo podemos representar con el punto del plano 1,1. Pues de parte real tienen 1 y de parte imaginaria tienen 1 también. Notemos también que todos los números primos enteros, los normales, los de toda la vida, el 17, el 3, todos esos, también van a estar representados en el plano, pues simplemente van a ser puntos de la forma x, 0, pues su parte imaginaria va a ser 0 y son simplemente números enteros. Entonces, por ejemplo, el número 3 lo vamos a poder representar por el vector 3,0, el número 17 por el vector 17,0 y cualquier otro número entero lo vamos a poder representar por el número x,0 con x el número entero. Y ahora la pregunta que tenemos que responder es ¿cómo podemos extender el concepto de primo a todo el plano, es decir, a todos los vectores del plano? Y para eso nos basta con ver qué es lo que está pasando en los enteros en el fondo y cómo podemos extender el concepto de primo tratando a los enteros como vectores, es decir, como puntos en el plano. Como todos sabemos, lo que pasa en los números enteros pues es lo siguiente. Un número entero p es un número primo si y solo si no es divisible entre ningún otro entero. O dicho de otra forma, si existen otros dos enteros tales que al multiplicarlos me dan p, forzosamente uno de esos dos enteros tiene que ser el número 1. Y entonces, si nos damos cuenta, la forma más natural de extender el concepto de primo pues es pensando, bueno, un vector, es decir, un número complejo, va a ser un número primo si y solo si para cualesquiera dos vectores que yo multiplique, es decir, cualesquiera dos números complejos, con la multiplicación usual de los números complejos, si para cualesquiera dos números complejos que yo multiplique y que me den como resultado el número complejo en cuestión, forzosamente uno de ellos tiene que ser el número complejo 1. Y lo digo entre comillas porque ahorita vamos a ver qué es lo que entendemos por el vector 1, es decir, por el número complejo 1. Porque no es tan fácil como decir simplemente, bueno, sí, el mismo 1 que en los enteros, sino es lo que se llama un vector unitario. Entonces ahorita vamos a ver cómo es que tiene sentido la extensión de esta definición. Fijémonos por decir algo en el número 17. El número 17 lo acabamos de representar con el vector 17,0. Y no podemos hablar de que el vector 17,0 es un número primo. Pero sí podemos decir que el número 17 es un número primo. ¿Y cómo podemos relacionar el vector 17,0 con el número 17? Pues lo que se hace en matemáticas, que creo que es algo muy intuitivo, es relacionarlo con su tamaño. Si se dan cuenta, el vector 17,0 mide 17. Entonces, de esa forma podemos asociar a cada vector su tamaño, lo que en matemáticas se llama su norma, y poder trabajar con la norma. Y así tenemos una buena representación de cada vector en los números enteros, y ahí sí podemos decir si su tamaño es un número primo o no. Y además, por fortuna, sacarle el tamaño, es decir, la norma, a un número complejo,
o en este caso a un entero gaussiano, que son los que nos preocupan, no es algo complicado. Pensemos en algún entero gaussiano arbitrario, uno de la forma a más bi. Si se fijan, por ser de la forma a más bi, sobre el eje x va a medir a, y lo que levanta en el eje y va a medir b. De forma que el vector forma un triángulo rectángulo con el eje x y con lo que levanta en el eje y. Y por un simple pitagorazo, llegamos a que lo que mide ese vector es la raíz de a cuadrado más b al cuadrado. Así ya tenemos una forma perfecta de saber cuánto mide cada vector del plano. Y además eso no es todo. En matemáticas no nos gusta trabajar con raíces porque algebraicamente son un poco difíciles de manejar. Entonces vamos a trabajar con el cuadrado de la raíz, es decir, con el cuadrado de la norma del vector. Entonces, a cada vector le vamos a asociar el número entero a al cuadrado más b al cuadrado, que representa su tamaño. Bien, ya que tenemos esta nueva extensión del concepto de números primos al plano de los complejos y que además ya tenemos la noción de norma, es decir, una buena asociación de cada vector con un número entero, ya tenemos todos los ingredientes para adentrarnos bien en el universo de los primos gaussianos. Así se le llama a estos primos complejos de los que he estado hablando. Entonces pensemos en un vector arbitrario W. Y pensemos que W es producto de otros dos vectores en el plano, de un vector U y de un vector V. Entonces tenemos que U por V va a ser igual a W. Y sacándole la norma a ambos lados de la ecuación, vamos a tener que la norma del producto U por V es igual a la norma de mi vector W. Y por lo tanto, la norma al cuadrado también va a ser la misma que la norma al cuadrado de W. Bien, por propiedades de la norma, las cuales no voy a entrar en detalle, la norma de U por V es lo mismo que la norma de U por la norma de V. Y como todo está elevado al cuadrado, llegaremos a que la norma de U al cuadrado por la norma de V al cuadrado tiene que ser igual a la norma de W al cuadrado. Bien, ya que tenemos esta ecuación, que es una ecuación que involucra números enteros, pues el resultado de la norma es un número entero, recuérdenlo. Ya es muchísimo más manejable el concepto de primo gaussiano. Recuerden que cuando extendí el concepto de primo a los números complejos, dije que iban a ser aquellos que solo eran producto de dos vectores tales que uno de esos vectores era el vector 1, entre comillas. Bueno, con esta nueva relación nos podemos dar cuenta de qué quería decir eso de que fuera el vector 1. Y lo que quiere decir es que sea un vector cuya norma es 1. Y como estamos trabajando con los enteros gaussianos, es decir, con números complejos de entradas enteras, pues los únicos números complejos de entradas enteras que tienen norma 1 son 1, menos 1, y menos i. Entonces, bueno, ya está, ya lo tenemos. Entonces ahí va la definición de primo gaussiano. Un entero gaussiano va a ser un primo gaussiano si y solo si, al expresarlo como producto de dos vectores, forzosamente uno de ellos va a ser unitario, es decir, su norma va a ser 1. Además, noten que la relación que di, la ecuación que di de la norma de U al cuadrado por la norma de B al cuadrado igual a la norma de W al cuadrado, nos da además una forma de ver cómo podemos saber si un número es primo gaussiano o si simplemente es un entero gaussiano. Veamos un ejemplo. Consideremos, por ejemplo, el entero gaussiano 2 más i y saquémosle su norma. Su norma sería la raíz de 2 al cuadrado más 1, es decir, raíz de 5. O sea que su norma al cuadrado va a ser 5. Ahora bien, por la ecuación que teníamos anteriormente, tenemos que encontrar dos vectores u y v, tales que el producto del cuadrado de sus normas me dé 5. Pero como el 5 es un número primo, de los de toda la vida, entonces si el producto de dos enteros me da 5, es porque uno de ellos tiene que ser 1. Es decir, la norma al cuadrado de uno de esos dos vectores es unitaria. Y si la norma al cuadrado es 1, como la norma siempre es un número positivo, significa que la norma también es 1. Entonces, efectivamente, 2 más i es un primo gaussiano. Pues al querer expresarlo como producto de dos vectores, resulta que la norma de uno de ellos siempre tiene que ser unitaria, que es precisamente la definición de ser un primo gaussiano. Con este ejemplito no es difícil ver un teorema que se asoma por ahí que dice que si la norma al cuadrado de un vector es de un primo, es decir, un primo ordinario, entonces ese vector va a ser un primo gaussiano. Se puede ver muy fácilmente, porque si la norma al cuadrado es un número primo, y en la ecuación que tenemos aquí vamos a tener que el producto de dos enteros tiene que darme como resultado un primo, lo cual resulta que uno de ellos tiene que ser 1. Entonces la norma al cuadrado de uno de los vectores que compone el producto que me da como resultado el tercer vector tiene que ser unitaria y por lo tanto su norma tiene que ser unitaria también.
Ahora bien, los primos gaussianos tienen bastante encanto porque, por ejemplo, no todo primo de los normales va a ser un primo gaussiano. Consideramos, por ejemplo, el famoso 17 del que he estado hablando tanto en este video. El 17, su norma al cuadrado, pues va a ser 17 al cuadrado. Entonces necesitamos encontrar dos vectores, u y b, tales que el producto al cuadrado de sus normas me dé 17 al cuadrado. Entonces cada uno de esos vectores tiene que tener norma 17. Ahora, si sabes más o menos la geometría de los complejos, en la cual no voy a entrar ahorita, no es muy difícil encontrar qué vectores al multiplicarlos me dan 17, y estos son 4 más i por 4 menos i. Entonces el 17 no es un número primo gaussiano, a pesar de que sí es un número primo normal. ¿Y por qué no lo es? Pues porque al multiplicar 4 más i por 4 menos i me da 17. Y amigos, como cereza del pastel, les traigo... Hace poquito en Twitter publiqué una foto de los primos gaussianos, que aquí se las dejo. Como pueden ver, es hermosa, tiene bastante simetría, es casi simétrica con respecto a las diagonales y las verticales y demás, pero no es del todo simétrica. Aún así creo que es muy bonita, pero por lástima ya no me dará tiempo de explicarlo en este video. Así que si quieres saber qué onda con esta foto a fondo, no te pierdas el próximo video del Irracional, ¿vale? Y si te gustó este video, por favor, dale like, suscríbete, comenta, compártelo con tus amigos. Sígueme en Twitter, acuérdate, @el_irracional_. Ahí voy a estar compartiendo contenido constantemente. Y nos vemos a la próxima. Bye.